Shalom, Shalom, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hatimá Gamar Toba, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Vamos a ver si comenzamos la apertura de Yom Kippur. Vamos a avisarle a todos los que me siguen. Voy a ver cómo ve el audio aquí. Vamos a ver. Según dice, se está transmitiendo. Me permitió transmitir Facebook. Shalom. Vamos a ver. Perfecto. Según dice, se está transmitiendo. Quiere decir que ya Facebook me permitió, porque tenía un problema de no transmitir. Vamos a ver. Entonces ya podemos enfocar mi rostro. Shalom a todos. Hoy es un día solemne, muy solemne, donde vamos a déjame ver si pongo también el video de la transmisión, ya que hoy es un día muy solemne. Tenemos que hacerlo todo con moderación. Cuando entre voy a poner el enlace de esta transmisión, porque vamos a hacer la apertura de Yom Kippur. Voy a dar una explicación sobre Yom Kippur, porque se necesita dar esa explicación. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque tenemos que abrir todos los PDF para poder vamos a ver. Bueno, lo voy a poner así para entonces ir y pasárselo a todos. Este es el día más solemne del año, el día donde tenemos que presentarnos y ponernos a cuenta con nuestro Creador, el día que le llama Zacarías el día ardiente y terrible, el día del juicio. El día 10 del séptimo mes ya comenzó. Vamos a ver cómo podemos. Bueno, aquí ya veo que está el enlace. Vamos a ver cómo sale. Vamos a esperar a las personas que se pongan, a los que quieren estar presentes en esto. Entonces, no sabía que me podía permitir Facebook transmitir, porque tenía una serie de problemas, de situaciones que no me dejaba entrar la transmisión. Entonces vamos a ver cómo hacemos este ceder. No solamente el ceder, sino la explicación, porque el ceder lo sabemos ya. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, por lo menos lo del ministerio del Roy Jacob. Cuando yo haga el ceder son para allá los nuevecitos, pero esto tiene que hacerse en familia. Y en familia hacer estos ruegos. Duramos 40 días, donde personas que tienen que saber que había que mencionar los 13 atributos de Rahem, la Shelihot, los perdones, y eso se tenía ya que transmitir, aún andando por el camino, aún pensando. Eso se tenía que hacer. Espero que... Vamos a ver si yo estoy poniendo todos los grupos. Sí. Vamos a ver cómo va. César Joaquín Peña, mía, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Toda por seguir. Gamar Hatimato va, Yaris Ordaneta. Yaris Ordaneta. Shalom. Seguimos orando por Venezuela.
Entonces vamos, ya que estoy anuncié a todos, 5 minutos han pasado. Le doy un saludo a mi hijo Enrique Hernández, a Juan y González y a mis nietecitos Emily y Joshua allá en Ohio. También a mi hijo Álvaro Eger, Carlos José Carlos Lezama, iba a decir Shabbat Shalom, Gamar Hatimatová, Joaquín Aguilar, que se ha inscrito en el libro de la vida, Gamar Hatimatová, Álvaro Eger, te estaba mencionando. Mi hijo Enrique Hernández todavía no ha entrado, quizá está haciendo su ceder familiar, porque de esto se trata, que se haga el ceder familiar. Voy a buscar las parashot. Y hay una parashot que tenemos que, voy a entrar aquí. Hay una parashot que habla de lo que de qué se trata Yom Kippur. Y se llama Aharei Mot, después de la muerte. Vamos a ver qué nos dice Aharei Mot. Bien, vamos a ver qué nos habla Aharei Mot. En esta parasha, la parasha número 29, está en Levítico 16:1 hasta el 18:30. Estamos viendo de qué se trata el mandamiento para Yom HaKippurim. Aharei Mot significa después de la muerte. Recuérdense que esta parasha decíamos que solamente el nombre de después de la muerte es un nombre profético, un nombre que no solamente habla de la muerte de los Cohen Gadol, o de otras situaciones que hemos hablado antes. Yo tengo un video donde explico todo con relación a todo lo que, o sea, un video puede ser largo para muchas personas, pero está explicando todo lo que se necesita saber para Yom Kippur. Aharei Mot comienza con: habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Por qué después de la muerte de los dos hijos de Aarón? Los cuales murieron cuando se presentaron ante Yahweh. ¿Por qué profético? Y está hablando de la muerte de los hijos de Aarón. Porque también después de la muerte quiere decir una expresión de que después de la muerte de quien muere para redimir de los pecados. En este caso murieron dos Kohanim, por introducir ¿qué? Fuego extraño. Y para eso hubo una redención, que fue la muerte del Mashiach, quien introduce el fuego verdadero, el fuego del Ruach. Y se hablaba muchas cosas sobre eso, sobre el fuego extraño. Pero vamos a ver, dice, en este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de la expiación, Yom HaKippurim, que cae en el día 10 del séptimo mes, llamado Tisri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el Cohen Gadol podía entrar en el Makon Kodesh HaKodashim y presentar incienso y sangre ante la presencia de Yahweh. El propósito de ese acto es hacer una limpieza general de los pecados y de las impurezas de los hijos de Israel que se habían acumulado en el Mishkan durante todo el año. A pesar de que Yahweh dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el Mishkan por medio de ellas, era inevitable que el Mishkan fuese contaminado por ellas. Si alguien entraba en el Mishkan estando impuro, lo contaminaba. Podían haber entrado allí sin darse cuenta. Y ustedes tienen que hacer el paralelismo, que el Mishkan, cuando se habla de Mishkan físico y se está hablando de tanta rigurosidad para algo físico, ustedes tienen que darse cuenta que el paralelismo es el Remetz es el Mishkan del Ruach HaKodesh. ¿Cuál es? El cuerpo de nosotros. Ese cuerpo también tiene que purificarse, por eso también nosotros nos presentamos este día. Entonces, podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros, o alguien podía haberse olvidado
de que estaban impuros en el momento de entrar. Por esto Yahweh instituye este día de expiación para purificar los objetos del Mishkan terrenal. Este día es también el día cuando Yahweh muestra cómo el hombre puede reconciliarse con él. ¿Cómo? En este día Yahweh muestra cómo cuando el hombre puede reconciliarse con él. O sea, hoy es un día que nosotros tenemos que tener el corazón en la mano y saber que es un día de reconciliación. Pero tenemos que poner nosotros a cuenta con Elohim. Es el gran día de reconciliación. La reconciliación entre Yahweh y el hombre es el tema central de todas las escrituras. Y este capítulo muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira de Yahweh está sobre el hombre por causa de sus pecados. Recuérdense bien, la ira de Yahweh está sobre nosotros. El hombre somos nosotros por causa de nuestros pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que Yahweh muestre Rajen. Rajen, recuérdense la canción Rajen que siempre en este día brilla o tocamos para que nosotros entremos en contrición, porque necesitamos Rajen verdaderamente. Vamos a poner aquí una parte de esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios sangrientos de vida inocente, como Levítico 17:11. Porque la vida en la carne está en la sangre, y yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Este pasaje constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con Mashiach antes y después de su resurrección, al ser introducido en la abodá, en el servicio de la Kejuná, del ministerio de los Shamaim, de los cielos, según el orden del Melquisedec o de Melquisedec. Él entró en el Mishkan, en la tienda de los Shamaim, de los cielos, y lo purificó con su propia sangre, como dice en Hebreos 9, 22, 26. Y según la Torá, la instrucción, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias son las cosas concretas, y las verdaderas son las espirituales, las del Rúa, que todavía no han llegado, que las copias de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales, o sea, de los Shemaim mismas, con mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en un lugar Kadosh hecho por mano, no hecho por el hombre, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo, en los Shemaim mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entra al lugar Makon Kodesh HaKodashim cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El día 10 del mes séptimo está reflejado en el día 10 del primer mes. Vean eso bien, vean el paralelismo. En el día 10, en el décimo día del primer mes, fue tomado un cordero para cada casa en Egipto, donde se iba a celebrar Pesach, para luego poder salir de la esclavitud debajo del rey faraón, o sea, de la esclavitud del faraón. El cordero de Pesach fue designado el día 10 del primer mes para luego ser sacrificado el día 14. El día 10 del séptimo mes tiene conexión con el cordero de Pesach. La sangre del cordero de Pesach protegió a los primogénitos de muerte. Quiere decir que los primogénitos van a ser en Pesach,
Ustedes van a saber por qué entonces los 144.000 que tienen una conexión que van a ser purificados y escogidos y revelados en Pesach. La carne del cordero produjo la vitalidad y la sanidad en los cuerpos débiles y enfermos. De manera parecida, los sacrificios de Yom HaKippurim expían por los pecados de los hijos de Israel para salvarlo de la muerte, como dice Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación. Vayikra 16:30, porque este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de, bendito sea su nombre, Yahweh. Pesach está íntimamente conectada con Yom Kippur. De la misma manera, la muerte y la resurrección de la misma manera, la resurrección del Mesías. Yahshua, bendito sea, que sucedió en Pesach, cumplió también gran parte del servicio de Yom Kippur en el Mishkan de los Shamayim. O sea, ese sacrificio que hizo Mashiach de su muerte y su resurrección, de muerte antes de 3 días y 3 noches y de su resurrección después de 3 días y 3 noches, tiene una conexión con Yom Kippur, una conexión del servicio de Yom Kippur. El que ha entrado en el Makon Kodesh, él ha entrado en el Makon Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, el no Shammai, y se ha quedado allí durante 40 jubileos, 2000 años. Como el Kohen Gadol no solamente entró en el Makon Kodesh, HaKodashim, o sea, en el lugar santísimo, en el Mishkan terrenal, sino luego salió y bendijo al pueblo. Así que hacía hacía la copia Aarón y todo el Kohen Gadol. Cuando había Mishkan erguido, tenía que entrar ese día de Yom Kippur y salir después. Así sabemos que el Mesías no se va a quedar en el Makon Kodesh HaKodashim, en los Shamayim, sino va a salir de allí para bendecir a los hijos de Israel y al mundo entero. Así que Mashiach ha cumplido solo la mitad de la abodá del servicio de Yom Kippur. Con su regreso a la tierra cumplirá el resto. En este día todo el pecado será eliminado en los que han puesto su esperanza, su emuná en él, como dice Hebreos 9, 27, 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que están ansiosamente, para salvación de los que ansiosamente les esperan. Entonces yo quería decir que en el canal de YouTube Revelación, vamos a poner con el cursor el nombre del canal de YouTube, Revelación en tiempo real, yo me anticipé 2 días atrás y hasta ayer publiqué. Hay unos videos de unos ministerios amigos, de personas que yo conozco, que no tienen la misma lengua, podemos diferir en poquitas cosas, en cómo nos tratamos, también el lenguaje de Kadosh, que algunos no han tomado todo el lenguaje de Kadosh o algo así, y otras pequeñeces. Pero lo principal de estos ministerios amigos es que creemos que el Ben Elohim, en su la verdadera identidad y el verdadero ser, y en cuanto respecta que es el Ben Elohim, el Hijo de Elohim, en su anchura, longitud, altura, profundidad, sabemos y conocemos quién es el Hijo de Elohim, como que tuvo doble naturaleza, que antes de la naturaleza humana llamada Ben Adam era con el Abba en los Shamayim, y que salió del Abba y no fue creado, no fue Barak. Yehi Haor, hablaba con un amigo hoy, que significa sea la luz, no Barak Haor, sino Yehi, sea la luz. Fue presentado porque el Mashiach, el Ben Elohim salió del seno del Abba,
cuando dice que salió del seno del Abba, quiere decir que no fue creado, porque hay muchos que están creyendo en que él cuando murió todo, murió su ruach y todo. Eso no es así. En alguna parte estaba hablando con esa persona porque él creía que murió como un ser humano cualquiera. No, murió el Ben Adam, pero el Ruach HaKodesh, que es su verdadera identidad, la identidad del Ben Elohim, quedó vivo. Y por eso en algunos textos dice: tu padre te llama. Es porque el Ruach HaKodesh estaba vivo. Y en otra dice que él resucitó. Entonces, ¿cómo podemos romper esa incongruencia, sabiendo que al final el Padre llamó, pero él tenía su Ruach que no llegó a la corrupción? Lo que llegó a la corrupción fue su naturaleza, porque él tomó el pecado de todos en su naturaleza humana, en su carne, en su biología. Y él resucitó como el Ben Elohim y restauró la biología, resucitó la naturaleza humana. Y por su resurrección es que nosotros vamos a poder resucitar, si creemos en que él venció la carne y que nosotros perseveremos a vencer la carne, el pecado, a través de él. Por eso que todo lo puedo en Mashiach, que me ha fortalecido. Entonces estamos hablando de que él es el único que puede hacer la expiación por nosotros. Él es el Cohen, que el mediador. Eso es lo que significa Cohen, servidor. El que más sirve es el Cohen Gadol, porque significa el alto servidor. Y él está en medio de Elohim, el Abba y nosotros. Entonces, por eso es que este día él tiene un papel, el papel más importante. Y dice que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, porque la primera vez fue para purificar, recibir todo el pecado de la humanidad. Entonces esa persona todavía no le quedó clara, la persona con que estaba hablando, de que él no murió totalmente en el sentido de su verdadera naturaleza. El Ben Elohim no puede morir. Lo que murió fue la naturaleza humana, el Ben Adam. Por eso dice que los Tehilim, los salmos, dice: no dejaré que mi Kadosh llegue a la corrupción. Claro, su Kadosh, el Kadosh, si él es la Neshama viva, el que nos dio el aliento de vida, él es la vida, según dice los mismos, el mismo Yohanan dijo que él es la vida. Él es la vida de los hombres. Él fue que dio la Neshama Ain, el aliento de vida. Entonces, ¿cómo podía la vida morir? Entonces morían todos los hombres. O sea, por su resurrección purificó la naturaleza humana. Por medio de su purificación nosotros podemos ser purificados, y por eso es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque él transformó la naturaleza del Ben Adam. Por eso él viene con su mismo cuerpo y con sus llagas y todo, dice la escritura, para mostrar que él se puede vencer la muerte, el pecado que causa la muerte. Entonces estaba diciendo que hay unos videos que yo subí de esos ministerios amigos, de los cuales hay uno que se aproxima a da un aproximado del tiempo que hemos calculado que puede ser la potencial venida del Mashiach, la fecha. Inclusive hay una parte 2 y otros son dibujos animados que hablan sobre lo que debe suceder este día, para qué sirve, cuál es el significado, por lo menos un pequeño detalle, de pequeña explicación, porque hay muchas personas que les gustan las explicaciones que son más rápidas, más directas, y no les gusta la amplitud ni la profundización. Ahí está esos videos animados, como caricaturas, especie de caricatura. Pero el otro es profecía en cuanto, recuérdense que este día también, según Zacarías 14, y según lo que hemos estudiado, este día es el día de la venida del Mashiach. Yom Kippur explica Yom Teruah es la aparición en los cielos y la resurrección de los muertos. Se abren los libros
pero este día se cierran los libros. Ya está determinado todo juicio. Y este día entonces Él pone sus pies en el monte de los olivos, según Zacarías 14. Entonces estamos viviendo no solamente un tiempo de ponernos a cuenta con Él, sino también un momento que tenemos que saber la profecía que va a acontecer en este día. Entonces vamos a ver cómo va la transmisión para ver si han podido captar. Ahí entró también Kelo Román, José Ariel Jiménez. Kelo Román desde ahora se me ha olvidado el Chile. Kelo Román desde Chile. José Ariel Jiménez no sé de dónde. Mi esposa Mariela y Karina Suazo en los controles. Y María Morales desde Venezuela. Gamar Hatimato Va, María Morales y José Ariel Jiménez y Kelo Román. No se dice Yom Kippur Sameach, Kelo Román, porque no estamos celebrando, sino que estamos afligiéndonos. Estamos afligiéndonos, entonces estamos deseando que este juicio sea a nuestro favor, para nosotros decir Gamar Hatimato Va, que nosotros seamos inscritos en el Sefer Haim, en el libro de la vida. Entonces vamos a ver, vamos a continuar, a ver si se sigue el patrón de lo que dice. Así que el mes de Abit, un poco antes de la celebración de Pesach, fue anunciado el mensaje acerca del Yom Kippur. Esto también conecta la celebración de Pesach con Yom Kippur. Esta es una expresión profética que está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de la muerte del Mesías. Después de su muerte, Mashiach entró al Makon Kodesh HaKodashim en el Mishkan, o sea, un día de Yom Kippur, de los Shamaim, o sea, hay un reflejo de Yom Kippur, porque Él tiene que hacer expiación por todos. Y cumplió así con esta sombra profética, como dice Hebreos 9, 11, 12. Ya le hemos leído eso. Aharei Mot significa después de la muerte. Y en el hebreo pictográfico significa la obra de separación de la autoridad, y la persona es una señal que se establece con sangre. Viene de la raíz Mabet, y Mabet significa la señal que se establece con sangre y la señal que se establece con desorden. También Mot o Mat, que significa la señal de la sangre, la señal del desorden. Entonces después de esto, después que se purificó el campamento, porque había dos que estaban ebrios y que tenían fuego extraño, y sabemos que tenemos que profundizar en lo que es fuego extraño, una enseñanza. O sea, ¿qué va a pasar un día de la expiación? Que tiene que, antes de que haya el evento de Yom Kippur, tiene que purificarse Israel, tiene que purificarse el cuerpo, tiene que purificarse el alma, tiene que purificarse. Lamentablemente va a haber muerte de personas que quisieron introducir fuego extraño, y cuando hablamos de fuego extraño quiere decir falsa enseñanza. Una persona que anda con un Ruach incompatible al Ruach del Mashiach, o sea, que no sea compatible al Ruach del Mashiach, y sabemos que eso es voluntario también, porque muchas personas van a saber cuál es el fuego del Mashiach, cuál es su Esh Mashiach del Ruach, y no lo van a aceptar, porque Él dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, no hicieron Kabbalat conmigo, pero si alguien viniera en su propio nombre, a este recibirán. Nosotros tenemos que recibir el Esh Mashiach, su verdadera, y ese Esh Mashiach tiene un paquete de enseñanza, el cual no tiene compatibilidad, que es completamente perfecta y no tiene ninguna congruencia con el maligno. Entonces, todo lo que procede del maligno es un Esh Hara, fuego malo, un falso fuego, un fuego extraño, Esh Hara. Entonces, todo eso va a ser purificado, y esas personas que llevan ese fuego
que es Harash y que tiene unas dimensiones grandes, sea su unción, sea lo que enseña, la enseñanza, sea el mismo Hasatán, que también quiere decir que el mismo Hasatán, que fue el que quiso introducir Esh Hara en los Shammai, y por eso fue lanzado, sea un mal informe, Lashon Hara, Ain Hara, el Ain Hara también, que son los malos deseos, lo que se desea de otra persona, lo malo que se desea de otra persona, se le llama Ain Hara, que fue en lo místico le dicen mal de ojo, pero mal de ojo lo que quiere decir es persona que piensa mal, que mira mal a otra persona, es porque piensa y desea el mal a otro. No es algo místico, es algo real. Ain Hara existe. Y tenemos que decir, tenemos que con el nombre, el único nombre bajo el cielo de los hombres que podamos ser salvos, Yeshua HaMashiach, nosotros decir Lech Beshem Yeshua HaMashiach. Pero no pensando que es un amuleto o que es que solamente porque digan o deseen que es mal para nosotros, sino que nosotros estemos en Kadosh, guardado Kadosh, haciendo lo que nos puede proteger a nosotros, que es guardando sus mandamientos y serle fiel al Mashiach y estando a cuenta con él. Es por esto que existe, por eso que también el propósito de Yom Kippur 2025, estamos hoy, para nosotros que todo eso, Ain Hara, Lashon Hara y fuego extraño, sea purificado y que nosotros no nos encontremos en ese lugar, en la posición de Ain Hara y Lashon Hara y una enseñanza falsa. Cuando le hablan también, no sea yo mentira en su boca, lo que está diciendo, no sea yo falsa enseñanza, además de la mentira real, falsa enseñanza. Es por eso que les dijo también al mismo Natanael, Yeshua le dijo, he aquí un verdadero, eso es un piropo Kadosh, he aquí un verdadero israelita en cual en su boca no hay engaño, quiere decir no hay Esh Hara, no hay fuego extraño. Este momento es que la Shejinah se posiciona dentro del Mishkan. ¿Cuándo es el momento que se posiciona la Shejinah en el Mishkan? En Yom HaKippurim, el día de ponernos a cuenta con él. Ese es el día donde hay temor y temblor por nuestras nefeshot, por nuestras almas. Aarón como Cohen Gadol tenía acceso al Makon Kodesh, Hakodashim, pero solamente una vez al año. Moshe, sin embargo, podía entrar en el Makon Kodesh Hakodashim en cualquier momento, porque era el siervo fiel, el siervo fiel. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es kaporet, que significa cobertura, cubierta. Viene de kafar, que significa cubrir con brea, calefetear, también perdonar, absorber, compensar, expiar. Esta raíz, esta es la raíz que hay en la palabra para el día de la expiación, Yom HaKippurim, también llamado Yom Kippur. En la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea kaporet fue traducida como Islasterion, que significa sacrificio, expiación, lugar de propiciatorio. La palabra Istalerion viene del Ilaskomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar. Quiero que tengan en cuenta que esto también significa reconciliar y agraciar. El propósito es visto como el trono de Yahweh en la tierra. Esto nos muestra que esta cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados, donde se manifiesta el Rain en el perdón. El Rain y el perdón es un lugar de reconciliación entre Yahweh y el hombre. Por esto se ha traducido también como el trono de la Gesed, ¿dónde es que vamos a estar de frente a nosotros hoy? No simbólicamente, es real, porque el Ruach es lo verdadero, lo que era concreto es copia de lo verdadero.
delante del trono de la Gesed. Esto no se puede, esto no es un juego este día. Que significa bondad, para tener una mejor precisión en el español. En Hebreos 4, 14, 16 dice, teniendo pues un Cohen Gadol que trascendió los Shamaim, Yahushua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra emuná, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la Gesed, la bondad, para que recibamos rajen y hallaremos favor para la ayuda oportuna. El propiciatorio es el trono de rajen, que también es de misericordia. No me gusta decir esa palabra, pero rajen, de piedad. La cobertura sobre el arca no podía ser vista por más que una sola persona en un solo día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio vivo, como dice Romanos 3, 25, 26, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la emuná, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que es de la emuná de Yeshua. Bendito sea. La palabra griega que ha sido traducida como propiciación es islasterión, mencionada anteriormente. Esta palabra aparece solo en los lugares, en los textos griegos de los escritos del Brit Hadashah. Quiere decir que es compatible con la Septuaginta. En Hebreo 9:5 fue traducida como propiciatorio. En la Septuaginta, istalerión es traducida como la palabra hebrea caporet, que es la cubierta del arca del testimonio. De esto comprobamos que los que están diciendo lo que está diciendo el texto griego de Romanos 3:25 es que el Mesías fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca. Oigan esto, la cubierta del arca, la naturaleza humana corresponde a la cubierta del arca, que está en el Makon Kodesh HaKodashim, en el Mishkan de los Shamaim, en el Mishkan terrenal. En su muerte Yahushua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto de Yom Kippur. Oigan esto. Con la ejecución sangrienta del Mesías, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y eliminación perpetua de los pecados, no solamente para los Yahudim, sino para los del mundo entero, como dice 1 Juan 2:22. Él mismo es propiciación por nuestro pecado, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en 1 Yohanan 4:10 dice, en esto consiste el ahava, en que nosotros hayamos amado a Elohim, no en que nosotros hemos amado a Elohim, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El lugar de encuentro entre Yahweh y el hombre está encima del arca del Mishkan, como nos dice Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo. Y sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que está entre el arca, es que se manifiesta la Shekinah, un día como hoy, del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Éxodo 36 nos dice, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré como, cuando dice contigo, es con todos nosotros también. Ahora, según el texto griego de Romanos 3:25, Yahushua fue expuesto como propiciatorio ante todo el mundo, de la misma manera que el propiciatorio fue un lugar de encuentro entre Yahweh y Moshe. El sacrificio del Mashiach es un lugar de encuentro entre Yahweh y la humanidad, como nos dice Juan 12, 32 al 33. Y yo, sí, soy levantado de la tierra y atraeré todos hacia mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir.
El propiciatorio es un lugar donde Yahweh se manifiesta de una manera extraordinaria. Aarón solo puede entrar en el Makon Kodesh HaKodashim por medio de la muerte de animales sustitutos que señalan proféticamente hacia la muerte del Mesías. La muerte de Yahushua es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Yahweh. Cuando había templo, Beit HaMikdash, el Kohen Gadol, el gran sacerdote, se preparaba una semana antes de este día, que es el más sagrado del año. Salía de su casa para pasar la última semana en el Mizkan, y durante 7 días se purificaba con el agua de la purificadora de la vaca. ¿Por qué se necesita la vaca roja? No solamente para purificar todo el Mizkan, para purificar que al que va a hacer el oficio, a los al ministerio completo. Entonces eso tiene que esa agua tiene que estar previa, no puede estar si va a comenzar un año, tiene que prepararse el mes anterior a comenzar el año. Entonces vayan tomando nota de cuando prácticamente que tienen que tener la vaca roja quemada ya y con el agua ya preparada, para que cuando comience el año todo sea purificado. Entonces ya la vaca roja no solamente era para Yom Kippur, es para todo, para purificar todo Israel. Entonces estamos hablando de que Abib, según Éxodo 9, dice: este será para vosotros, porque no era antes, el principio de todos los meses. O sea, antes de empezar un año Kadosh consagrado al Todopoderoso, con las primicias y todo Kadosh, se tiene que purificar quien va a oficiar ese año Kadosh. Y para comenzar ese año Kadosh tiene que previamente, un mes antes, hacer todo el ritual de la vaca roja para que esa agua esté preparada para purificar, sabiendo que nosotros esto todo lo cumplió el Mashiach. El Mashiach es la purificación más grande, es el remes, la vaca roja. Pero los que no tienen la visión mesiánica, ustedes saben ya en qué meses que lo van a hacer, si es que cumplen Torah. Probablemente el mes de Adar. Entonces esto lo he venido diciendo siempre. Y también era para personas que estén purificadas por muertos. Y sabemos que ese también alegoriza a que todos nosotros somos los huesos secos, o sea, somos los que estamos impurificados por muertos. Vamos a ver por dónde va el tiempo, porque vamos a hacer varias transmisiones, ya que Facebook me permitió transmitir. Es difícil porque tengo que poner una cámara para poner esto en compartir, para poner esto como compartir pantalla, y después poner Zoom como streamer. Si ustedes me están viendo aquí y ven mi rostro, este es el streamer de Zoom, y yo lo tomo y pongo, como está compartir pantalla en la transmisión, pongo todo. Pero si no pongo otra cámara y después la saco para poder, o sea, un rejuego para que esta transmisión se dé. O sea, es un proceso grande. Bueno, el número 19:11 dice: el que toque cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua. ¿Qué agua? Ya usted sabe cuál agua. Al tercer día. Quiere decir que tiene que haber 2 momentos de sacrificio, de purificación. A la mitad de los 7 años, o a la mitad de esos 7 días, que también alegoriza la mitad. Todo es un micro, mediano y después macro. Si son 7 días, a la mitad de 7 días, ¿qué sucedió? Hay 3 días y medio y 3 días y medio. ¿Qué sucedió? A la mitad de esos 3 días, de una semana, a la mitad de una semana literal, que son 7 días, el Mashiach murió como Corbán. Comenzaron después 3 días y 3 noches, y él resucitó, y hubo otra purificación al 7º día. Entonces aquí también hay una instrucción en la Torah para el que está impuro por muerto, donde tienen que purificarse con esa agua
el agua que puede impurificar los que están contaminados con muerte, que es el agua de la vaca roja, que también es la purificación del Mashiach, porque mira cómo hay una sombra profética. El Mashiach hizo una purificación en su primera venida y va a ser en su segunda venida, que es al final de 7 años, en el último Shemitah de la humanidad, o sea, en el último día del Shemitah, que termina en un Yom Kippur, Levítico 25, para aquel que no sabe cuándo termina un Shemitah, termina en un Yom Kippur. Entonces, en un Yom Kippur es que se hace la segunda purificación, pero si no se hizo la purificación al tercer día, no se puede recibir la purificación del séptimo día. O sea, si no hubiera sucedido la purificación en el tercer día milenial, que fue cuando vino el Mashiach y murió por nosotros y resucitó, entonces su regreso no va a recibir la última purificación, que es al final del séptimo milenio, o comenzando el séptimo milenio. Vamos a ver el detalle literal aquí, en forma simbólica. El tercer día y el séptimo día entonces se quedará limpio. O sea, se declara limpio en el séptimo día. Pero hay que recibir ¿cuál purificación? La de la mitad de la semana, o la de la mitad de los 7 días mileniales, o la de la mitad de los 7 años, que va a haber una purificación cuando vengan los 2 testigos, a la mitad de la semana de 7 años de ese último Shemitah, a la que le dicen la semana 70. Vienen los 2 testigos, 3.260 días antes de la venida del Mashiach, para purificar el pueblo y para reconciliar a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, que quiere decir reconciliarnos con nuestro pueblo Israel, y otro para anunciar que la Torah, que te reconcilie con la Torah dada a todo Israel para salvarnos. Entonces los 2 testigos son Moshe y Eliyahu, que lo hemos dicho mucho aquí por este canal. Dice: el que no se purifique a sí mismo al tercer día, sea al tercer día milenial, al tercer día físico, al tercer día al tercer día milenial, porque fue cuando vino el Mashiach, pero también al tercer día, a la mitad del último Shemitah, que no recibió esa purificación. Dice: cualquiera que se purifique al tercer día, al séptimo día no quedará limpio. O sea, si no recibe la purificación a la mitad de la semana, a la mitad del séptimo milenio, a la mitad de los días mileniales, que fue aceptar el sacrificio del Mashiach, que aceptó el sacrificio del Mashiach con emuná, sabe que con emuná, no ficticio, sabe que cuando él venga quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver o cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique a sí mismo, contamina el Mizcam, la tienda de Yahweh, y esa persona será cortada de Israel. O sea, será caret, eso es cortado de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, y su impureza aún permanece sobre él. Durante esos 7 días también era, bueno, hay ya la instrucción de lo que sucedía con el pueblo, con todos, históricamente con lo que sucede. Si ustedes pueden leer esta parashá, porque ya yo se la he mandado a todos, o buscarla en YouTube, la parashá a Hareimot, usted va a ver todo lo que ellos hacían históricamente para poder estar impuro, ya no lo que dice la Torah, sino lo que dice la historia, para poder quedar, para que sea lo más puro posible, para que no haya ningún error ese día. También las ropas especiales, cuántas veces se cambiaban y todo eso. Aquí vemos una muestra de cómo era. Lavará su cuerpo, y estamos hablando de, en Yom Kippur se lavaba varias veces el cuerpo, se bañaban varias veces. O sea que esto se hacía tan rígido porque es algo es como simbolizando que es muy importante y muy delicado este día. Es de un carácter de tremenda importancia. Entonces aquí habla de lo que le pasó, lo que sucede después de hacer confesión sobre el novillo. No lo degolló enseguida, sino que primero echó suerte sobre los 2 machos cabríos. Y aquí viene la suerte, que quiere decir, la suerte quiere decir que salga al azar,
Se utilizó el azar aquí. Por eso que Purim, esto se llama Yom HaKippurim, día de las suertes que se echan. Esas suertes no solamente expiación, porque Purim quiere decir como azar también. Entonces, al azar, quien tocara a una de las dos, o sea, para saber cuál era de uno y cuál era de otro, sino un primero que echó suerte entre los dos machos cabríos que constituían una parte central del servicio del día. Para este sorteo se usaban dos inscripciones que estaban en una urna, es como si usted eche mucho papelito y usted va en esa urna con dos inscripciones, ver cuál sale de uno o para el otro. En una de ellas estaba escrito para Yahweh, le Yahweh significa para Yahweh, y en otra, bendito sea su nombre, y otra para Azazel. Y yo he explicado mucho sobre lo que es el sorteo, el que tiene Yahweh y el que tiene Azazel, porque muchos han dicho que también es una sombra profética del Mesías, y es real, es una sombra profética del Mesías, pero también es una sombra profética de aquel que carga con el pecado de todos y se muere en la soledad con el pecado, en el desierto, quiere decir en parte inhabitada, muere, porque no, ¿cómo va a vivir solo sin comida? Muere con todo el pecado encima, Si no podemos verlo, la sombra profética, cuando se echó suerte sobre Pilato, echó suerte, y esto lo vamos a ver para dos personas, la suerte de quién iba a ser sacrificado y quién iba a ser liberado, porque los romanos practicaban el indultar a un preso político, a algún criminal que quería el pueblo que se soltase en Pesach, el día de Pesach, y la suerte cayó para ser liberado con toda su maldad encima, porque él fue a un criminal, Bar-Abá o Barrabás, como dice la Reina Valera. Dije, liberen a Barrabás, entonces cuando dijeron, y Yeshua, el que ustedes le dicen el Mesías, dice, muerte muerte para Yeshua, dijeron ellos, y que su sangre, oigan esto, profetizaron ahí, que su sangre caiga sobre nosotros. Vamos a ver esa sombra profética, porque tenemos que ver todo aquí. ¿Quién realmente la suerte a Azazel y cuál es la suerte de Yahweh para Yahweh? El Cohen Gadol cogió las dos placas con sus dos manos sin mirar y colocó sobre cada uno de los machos cabríos según estaban delante de él. Leyeron las inscripciones y proclamaron sobre el macho cabrío que había sido elegido para Yahweh. Este es un sacrificio de Hatat. ¿Qué quiere decir eso? Un sacrificio de pecado. ¿Por qué murió Mashiach? Por todos los pecados. ¿Sacrificio de qué? De Hatat para Yahweh. Se colocaba un hilo de color escarlata que se le puso al Mashiach como vestimenta, una vestidura escarlata, de color escarlata en la cabeza del macho cabrío, que es para Azazel también. O sea, el que llevaba el pecado también tenía ese color escarlata del macho cabrío, que era para Azazel, y el otro un hilo rojo. Ya ustedes saben que el hilo rojo, hay mucha sombra profética sobre el hilo rojo, como la extramera, que tuvo que poner una tela roja que cayera hacia abajo, y esa era la señal de que ella no iba a ser exterminada en Jericó. Y el otro hilo rojo en la entrada del lugar. Perfecto. Del lugar Codes del templo. El Talmud dice, nuestros rabinos enseñaron durante 40 años, cuando Shimón, oigan, esto es muy fuerte, y esto quiere decir, tiene una fecha específica, y esa fecha, usted va a ver cuál es la fecha que es según el calendario romano, es la fecha de la muerte del Mashiach y su resurrección. Dice, el Talmud dice, oigan, esto, por eso que yo le digo, el Talmud es un relato histórico. Usted tiene que sacar lo bueno del Talmud.
Usted no puede estar mirando, no lo puedo leer porque hay cosas que están escritas ahí históricamente que son atroces. No, usted tiene que leerlo todo y retener lo bueno. ¿Y cómo usted retiene lo bueno? Bueno, usted hace tácticamente, usted es una persona que tiene, como decimos, madurez en el Ruach. Usted va a obtener la información que hace un engranaje con la Torah. Cuando usted vea que usted primero aprende la Torah completa, porque lo verdadero es lo que se tiene que aprender. Y entonces, las otras cosas, usted tiene que buscar lo que cuadra con esa verdad. Lo que cuadra con esa verdad. ¿Qué dijo el Talmud en ese momento? Nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años cuando Shimón el Justo ministraba, en ese tiempo ministraba uno que se llamaba Shimón el Justo. La suerte para Yahweh siempre salió en su mano derecha. O sea, cuando salía en su mano derecha quiere decir que era correcto. Desde ese tiempo en adelante, a veces salió en la mano derecha y a veces en la mano izquierda. Y durante el mismo tiempo, el hilo de color escarlata solía volverse ¿qué? Blanco. Y esto era sobrenatural. Se volvía blanco. Y lo dice el Talmud. Era algo milagroso que sucedía. Porque como no tenían Makon Kodesh HaKodashim, el segundo templo no tenía Makon Kodesh HaKodashim para hacer el servicio de Yom Kippur. Y ellos lo hacían de esta manera. Con un hilo escarlata. Que era el hilo escarlata que tenía el macho cabrío. Que pertenecía a Yahweh. Y desde ese tiempo en adelante, dice el Talmud, a veces se volvía blanco y otras veces a veces no. O sea, había un momento que daba aprobación, había otro momento que no. Más adelante, en el mismo tratado, nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años, los últimos 40 años de lo que dice cuando vivía Shimón el Justo, nuestros 40 años antes de la destrucción del templo. 40 años antes de la destrucción del templo. Fue en el año 70 que se destruyó el templo. 40 años hacia atrás, el 30. Uno fue el 70 y esto el 30. Si usted le echa 40 atrás del 70, es el 30. La suerte para Yahweh no salió en la mano derecha, ni se volvió... No, por favor. Ahora no. Ahorita. No salió en la mano derecha, ni se volvió blanco el hilo escarlata. 40 años antes de la destrucción del templo, fue el año 31 del cómputo romano. ¿Cómo? El año 31 del cómputo romano. Grábense eso bien. Que eso está en el Talmud. O sea, usted puede hacer ese cálculo. Cuando ya no salía, no se volvía de rojo a blanco. Fue el mismo año de la muerte del Mesías Yeshua y su resurrección. Después de su muerte, el servicio de Yom Kippur no fue hecho de manera que pudiera agradar a Yahweh. Bendito sea. ¿Por qué? Porque el único servicio que puede agradar después que él resucitó es creyendo en su muerte, en su sangre, en su expiación. Bendito sea su nombre. Creyendo en él. Y es por eso que en Romanos 11 dice que su ceguera es profética. Porque dice en Romanos 11:25, no ignoréis este misterio, este sot, para que no seáis arrogantes. O sea, el que dice lo contrario es un arrogante. No se puede ignorar ese secreto, que la ceguera que ha habido una parte de Israel es hasta que haya entrado el Melech Hagoim, la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo, como es escrito. Tienen que despertar de su sueño y de su letargo, de su espíritu del tupor, de su ahor. Por eso el Mashiach dijo, no me veréis más hasta que se diga. Esa es hasta un hasta. Y en Zacarías 9, del 9 al 12, describe cómo es cuando se ha quitado la ceguera de Yahudá. ¿Qué es Azazel? Bueno, el Talmud dice que Azazel es un compuesto de Asa y Azael. Eran dos malajim que antes del diluvio
pidieron permiso para vivir entre los hombres como con apariencia humana, para no mostrar que no pecarían como los demás hombres. Un Midrash interpreta la palabra Azazel como Hasatán, un Midrash. Quiere decir que ellos mismos saben que también es un reflejo de Hasatán, que se carga todos los pecados, muere, se va, lo dejan libre con cargando todos los pecados, porque un día va a desaparecer, no va a subsistir con todos los pecados. Como Hasatán o como un Sheit, un demonio, un Rúa malo. Los dos machos cabríos hablan de los dos aspectos diferentes de la muerte del Mesías. La sangre de uno de ellos es llevada hasta el lugar santísimo. Y ya ustedes saben lo que yo he explicado de Ron Wyatt, de la abertura, la grieta que se abrió a un costado de la cruz. Y cuando le clavaron la lanza salió agua y sangre, según el libro de Yohanan. Y esa agua y sangre, ¿por dónde usted cree que entró? Por esa grieta. Y esa grieta es el monte Moriah, que 20 metros hacia abajo está escondida el arca del pacto, pero no quieren verificarlo porque no quieren que esto sea públicamente. Hasta difícil decirlo públicamente que eso está ahí. Que vayan y lo verifiquen. Y su cuerpo es quemado fuera del campamento. El otro es enviado al desierto. Uno espía por los pecados. Uno espía los pecados, es decir, satisface la exigencia de la justicia delante de Yahweh, que reclama la muerte del pecador, y el otro lleva el pecado lejos. ¿Dónde va a ser lanzado el Mashiach? Lanzado a Satán con todos los pecados, en el lago de fuego. Al final, claro, pero él se va a llevar todos los pecados, va a cargar con todos los pecados. Cuando venga el milenio, el reino milenial del Mashiach, él va a cargar con todos los pecados. Y cuando sea resucitado, va a ser para exterminio total, como dice Ezequiel 28. Va a ser resucitado con todos aquellos que se rebelaron. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. O sea, Caret. Él es Caret. También existe una similitud con lo que sucedió en el juicio de Yahushua en los tiempos de Pesach. Veamos. Miren aquí lo que dije yo de cuando Poncio Pilato estaba echando una suerte a Barrabás y a Yahudá y a Yahshua HaMashiach. Dice: en el día de la fiesta se acostumbraba el procurador soltar al pueblo un preso, cualquiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Bar-Abá o Barrabás. Y junto a ellos le dijo Pilato: ¿cuál quieren ustedes que le suelte? ¿A Barrabás o a Yahushua, que dice ser el Mesías? Aquí hay una presentación de los dos machos cabríos. Verdaderamente reflexionen en esto. Esto es algo increíble y asombroso. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal personal del Cohen Gadol. Así el Cohen Gadol hizo otra confesión por todos los pecados y por los pecados de todos los Kohanim, que son llamados casa de Aarón, según el Salmo 135:19. Luego degollará el novillo, recogió la sangre de un recipiente que fue dado a otro Cohen. Esta parte del servicio era la más delicada. Para ahora le tocaba entrar al Makon Kodesh HaKodashim. Esa es la parte más delicada. El Cohen Gadol puso carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaron un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Tomó incienso con sus dos manos y lo puso en una cuchara. Cogió la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con los carbones con la mano derecha, y entró al Makon Kodesh HaKodashim. Allí dentro colocó el recipiente con carbones entre las dos varas del arca. Esto era muy difícil porque no se podía caer nada de incienso al suelo. O sea que ni podía temblar del miedo. Usted sabe lo difícil que es eso. Vamos a ver cómo va la transmisión. Ya tenemos 1 hora y 4 minutos. Vamos a dejar esta primera parte. Esta es la explicación. Y después vamos a tener la apertura del servicio de
que cada quien tiene que hacerlo en su casa personalmente, pero el servicio va a ser transmitido porque hay mucho tiempo por delante para poder transmitir todo esto, todo este servicio, el servicio del Seder de Yom Kippur del 2025. Así que cada vez que nosotros explicamos algo de la Torah, decimos Hazak, Hazak, Berin Haset, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach vive. Vamos a perseverar y vamos a hacer nuestro ruego en este día y derramar nuestro corazón para ponernos a cuenta este día tan importante. Que tu nombre, mi deseo sea que nuestros nombres sean inscritos en el Sefer Haim. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach está intermedió y está intermediando y hará ese servicio de mediación por nosotros todo el tiempo. Aceptemos esta mediación, acerquémonos al trono de la Gesed. Yahshua HaMashiach vive. Hatimah Gamar Hatimah Tovah. Shalom.